Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Realmente es un placer compartir con ustedes un nuevo conversatorio del Grupo Latinoamericano de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Somos una organización de reciente creación que estamos ya en 11 países del Agya Yala, conocida desde el genocidio como América, pero que nuestras poblaciones indígenas, y reivindicamos ese nombre, somos Agya Yala. Este es el último conversatorio del segundo curso básico Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Y en 15 días, para el 8 de septiembre, estamos dando inicio al tercer curso básico sobre salud mental colectiva y buen vivir. Seguramente la mayoría de ustedes pertenece al segundo o va a hacer este tercer curso básico. Les recordamos que todos los conversatorios están grabados en YouTube. El que vamos a realizar hoy, la próxima semana ya lo pueden ver y escuchar en YouTube, en nuestro canal, que así se llama el canal, Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Hoy tenemos en este último conversatorio Rosa Goldschei de Venezuela, Víctor Lizama de México y Mayela Brun de Uruguay. Lo que se ha convertido en un programa de lucha en nuestro Agya Yala. Nos planteamos en relación a la salud mental, la desbiologización, la desmercantilización, la descolonización, la desmanicomialización y la despsiquiatrización. Ya veían hace un momento lo que consideramos es ya un anuncio del Día Internacional de la Salud Mental, el próximo 10 de octubre. Como bien se dice en ese video, no hay nada que celebrar. Ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha colocado la consigna: la salud mental es un derecho. Y nosotros vamos a agregarle en un flyer que vamos a ir reproduciendo: la salud mental es un derecho, no una mercancía. Y ya trataremos ese tema. Bien, presento a la moderadora de este evento, Débora Gribov, uruguaya. Ella es licenciada en psicomotricidad, cursante de la maestría en psicología social, especializada en dificultades de los aprendizajes en relajación terapéutica. Es docente de la Universidad de la República en Uruguay. Es directora del programa APEX, Aprendizaje Extensión, de la Universidad de la República, del 96 al 2020. Pertenece al Observatorio Uruguayo de Derechos Humanos y Salud Mental. Es militante sindical en el gremio docente universitario de Uruguay. Es militante política de la vida por la esperanza y por el buen vivir, como le gustaría a ella que la presentemos. Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas, coordinadora del libro Psicomotricidad en Debate, y siempre en actitud de escucha y de enseñante aprendizaje como una buena freiriana. Débora, dejo en tus manos la moderación de este conversatorio. Bueno, muchas gracias, José León, como siempre generoso. Pero bueno, una bienvenida, un abrazo enorme a todos los que están y todas las que están participando en este último
conversatorio, que es como es el último, pero es también un empezar, ¿no? En general me parece que estamos generando un movimiento que va como transitando por etapas que se van como integrando, van creciendo, se van retroalimentando. Entonces, bueno, llegamos a una etapa, pasamos a otra y así vamos construyendo esto entre todos. No voy a ocupar más tiempo porque hay muy interesantes propuestas. Se me ocurría solamente, ayer estaba escuchando a Eduardo Galeano, estaba leyéndolo también, una delicia, algunas cuestiones que piensa, sentir pensantes que plantea Eduardo en relación al continente en particular, pero también a esta humanidad o deshumanidad también que estamos viviendo últimamente. Y contaba algo que tiene que ver con algo que sucedió en el Chaco. Yo lo voy a abreviar. Se estaba haciendo como una investigación en relación a los pueblos originarios de la zona del Chaco, y el director de esa investigación era un señor de ojos azules, y a todos lados que iba una pequeña, lo seguía a todos lados esa pequeña, lo miraba a los ojos, y entonces en un momento él busca un intérprete, y pregunta, bueno, ¿por qué lo está siguiendo tanto? ¿Qué es lo que le preocupa, qué le interesa? Y la niña le dice que lo acompaña para meterse en sus raros ojos azules. El director, y saber qué es lo que mira con esos ojos azules, cómo los ve. El director le contesta, veo lo mismo que tú. Y la niña le responde, ¿cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Galeano a esto le puso puntos de vista, y me parece que es precioso también para hacer una síntesis de lo que tratamos de construir, ¿no? Poder pensar que hay puntos de vista diferentes, que hay una verdad que se construye entre muchos, que hay múltiples verdades. Así que bueno, con esto paso a informarles un poco alguna metodología de trabajo. Nosotros primero va a presentar Rosa, ahora la voy a presentar, luego Magela y luego Víctor, en ese orden. Yo les voy a pedir que de pronto, a medida que vayan surgiendo algunas inquietudes o preguntas, las vayan poniendo en el chat. Yo en la medida que pueda las voy a ir como ordenando para cada uno de ellos, y así en el último tramo de este encuentro podemos organizar mejor las inquietudes. Eso no quita que obviamente después surjan otras ideas y bueno, algo más espontáneo. Pero digo en principio para organizar de la mejor manera, porque esto siempre despierta mucha inquietud y muchos intercambios, deseo de mucho intercambio. Así que entonces, dicho esto, voy a presentar a la primera compañera que va a hacer uso de la palabra. Ella es Rosa Goldstein, es venezolana, integra la Red de Salud Mental y Buen Vivir de Venezuela, también integra esta red latinoamericana, es doctora en Ciencias de la Educación, es abogada y licenciada en Enfermería. Así que bueno, le doy la palabra a ella. Rosa, bienvenida. Yo me voy a permitir introducir a Rosa. Vamos a gracias, hablar... Débora, gracias. Acá había un acomodo. Un enroque. Sí, un enroque, muy bien. Fíjense, este ciclo de conversatorios en la última parte se refiere a las experiencias comunitarias en salud mental colectiva.
Experiencias comunitarias no es solamente presentar casos concretos de trabajo en una comunidad, un trabajo educativo, cultural, que se realiza en una localidad. La salud mental colectiva propone, exige, requiere otra manera de dar respuesta al más grave problema de salud mental que tenemos en nuestros países y que lamentablemente no hay respuesta desde el Estado. Hoy está agravado por la pandemia y para ello queremos mostrar más que un caso de una comunidad, queremos mostrar el caso de Venezuela. Alguien diría, Venezuela hoy es un país devenido en un gran manicomio, una nación inmensamente rica que hoy es indescriptiblemente pobre, con una crisis económica, social, política ya por más de una década, pero sobre todo con una crisis ética, una crisis de valores que muestra una crisis civilizatoria, la crisis de una manera de vivir, que sin duda es parte de la crisis del capitalismo, en su versión en un país periférico, subdesarrollado, dependiente, irónicamente, paradójicamente, con la etiqueta de socialismo del siglo XXI. Un país que muestra un padecimiento psíquico colectivo. Y porque quienes estamos militando en la salud mental colectiva nos sentimos revolucionarios, no en el discurso. Decimos que un revolucionario debe, en primer lugar, decir la verdad, ser honesto, ser leal con su pueblo y ser autocrítico. Por eso no vamos a dar una extensa lista de cifras e indicadores de todo orden que evidencian la crisis venezolana. Sencillamente podemos decir, Venezuela tiene hoy la hiperinflación más alta del mundo, los salarios más bajos del planeta, una pobreza creciente e indetenible y una larga lista de indicadores que muestran lo grave de la situación venezolana. Por supuesto, no vamos a hablar de la cuota parte de responsabilidad que tienen, por una parte, el bloqueo, el cerco criminal inclemente del imperio norteamericano que castiga a un país cuya riqueza ha controlado desde hace un siglo y que hoy están amenazadas con perderlas en manos del nuevo capitalismo emergente, el que representa a China, a Rusia. Por otra parte, la responsabilidad de quienes hoy dirigen la revolución chavista, de la cual hemos formado parte, traicionada con su cohorte de ineficacia, ineficiencia, incapacidad, impunidad, le hace corrupción, nepotismo, burocratismo, clientelismo, militarismo. Solamente queremos hablar de un aspecto particular y de manera muy breve, la salud mental en la Venezuela de hoy. ¿Cuáles son los antecedentes? Hace 31 años, en Caracas, Caracas fue sede de un evento de gran significación. La salud mental de Latinoamérica se llamó Conferencia sobre la reestructuración de la asistencia psiquiátrica en América Latina. Todos los países de la región firmaron el documento conocido como la Declaración de Caracas, del cual Venezuela fue pionera. En un par de páginas apenas se dictan los lineamientos para el continente americano que permitieran enfrentar y desmontar el modelo asilar, manicomial, estigmatizante que impera en todos nuestros países. Es decir,
el cierre de los manicomios, la atención en hospitales generales de los enfermos psíquicos, trabajo comunitario en atención primaria en salud, entre otros. En 3 décadas se han logrado avances en algunos países. Argentina tiene una ley de salud mental que en este momento está dando resultados interesantes. Hay países donde ha habido logros, pero queremos hablar de Venezuela. En Venezuela, la situación en salud mental hoy es igual o peor. Se mantiene el modelo asilar manicomial estigmatizante, no se han abierto servicios de psiquiatría en hospitales generales, no se ha incorporado atención a personas con padecimientos psíquicos en atención primaria en salud, ni siquiera en Barrio Adentro, que ha sido mostrado como un ejemplo de APS para el mundo, con el apoyo de la misión médica cubana, que tiene unos 20.000 médicos cubanos en Venezuela. No contamos con una ley de salud mental. El deterioro de la infraestructura de los pocos establecimientos que atienden pacientes con padecimientos psíquicos es alarmante y es parte de la crisis sanitario-asistencial que vive el país. Hay una privatización indirecta de la atención a personas con padecimiento psíquico. El costo de los psicofármacos es inaccesible para la población. Lo que costaba hace 15 años un centavo de dólar, hoy cuesta 10, 20, 30 dólares cada cajita de un psicofármaco. No hay política de salud mental, no hay estructura institucional de salud mental. Y pudiéramos seguir hablando de muchas otras deficiencias que tiene nuestro sistema de salud venezolano. Hoy queremos hablar del qué hacer. Desde la salud colectiva, la medicina social, se vienen desarrollando iniciativas. Vamos a referir una de ellas, Salud Mental y Derechos Humanos Venezuela, que desde hace un año se ha comenzado a desarrollar en nuestro país, para lo cual necesitamos sujetos epistémico-amorosos, profetas del buen vivir, por el rescate de la esperanza, que nos animan a decir que la próxima pandemia sea la pandemia del amor. Rosa, dejo en tus manos la palabra. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto, perfecto, Rosa. Ok. Bueno, gracias, profe. Bueno, una vez más complacida de este espacio y de compartir en la distancia estos momentos agradables que, bueno, de una u otra forma no solo nutren el alma, sino que también nuestra salud mental, porque cada día o cada encuentro, cada miércoles, como quien dice, quincenal, es maravilloso estos espacios, estos compartires. Así es. Realmente, bueno, voy a decir una palabra que me califica mucho y a lo mejor el profe, espero que no ser sujeto de malas interpretaciones. Yo siempre digo a todas las ponencias o a todos los compartires, y más en estos espacios, que yo sencillamente, así como lo dijo Débora en su inicio, sentipensante, bueno, yo me siento orgásmica y cósmica. Cada vez que comparto y que me encuentro, yo diría que en comunión con todas las personas que tenemos una misma lucha, ¿no? Bueno, en la tarde de hoy vamos a continuar con el ciclo de conversatorios y una vez más agradecida por esa antesala y ese pequeño viaje o ese pequeño recorrido que dio mi estimado amigo y profesor doctor Uzcategui, que realmente es una realidad y que de una u otra forma muestra lo que ha sido durante un año una de nuestras experiencias comunitarias en lo que es la salud colectiva. Entonces, nuestra pretensión es ir formando cada día que pasa esta red de salud mental y derechos humanos. Por favor, César, las siguientes, pues por allí. Fíjense bien que
para nosotros hablar de la salud mental en Venezuela o de lo que es los problemas, lo que es la parte psiquiátrica en el Estado venezolano, hay que darle mérito a uno de los personajes más emblemáticos, que desde sus vivencias ha realizado un trabajo de protesta, un trabajo de lucha, que pretende un completo proceso social de desarrollo humano y de supervivencia. Y que no solo ha sido un paciente psiquiátrico, sino que sencillamente lleva en esta lucha 28 años. 28 años que ha recorrido las calles de Barquisimeto a pie, con una pancarta en la cabeza, y que hoy día es conocido como, como lo tienen ahí en la imagen, si la pueden apreciar, ¿verdad? El loco de la pancarta. ¿La ven bien? Mejor conocido como Argenis Jiménez. Argenis Jiménez es oriundo de Barquisimeto. Realmente es una de las personas, como lo dije anteriormente, que tuvo una niñez, una infancia y un desarrollo realmente triste, lo cual marcó lo que ha sido su vida. Desde muy temprano sufrió de discriminación, de actos de violencia en el mundo, en el círculo familiar donde se encontraba, diagnosticado con una depresión, fue recluido a uno de los centros psiquiátricos allá en Barquisimeto, y de allí escapó, donde sencilla y llanamente dijo que no volvería más a un psiquiátrico. Una de sus frases es: estoy con como lo dije anteriormente, Argenis, el loco de la pancarta, tiene más de 28 años, hoy día ya tiene 70 años, 28 años caminando las de Barquisimeto, y realmente ha sido una lucha loable. Muchos lo han criticado, muchos lo han estigmatizado, muchos realmente, como todo, lo han discriminado, y dentro de una de sus frases o de sus próximas frases más emblemáticas es la represión en lo psiquiátrico, puesto que sencillamente él ha abanderado todo lo que es el sufrimiento, este sufrimiento patológico y este sufrimiento social, donde son los mártires anónimos en un estado de pobreza, en un estado de indigencia, donde existe el castigo, donde hay una vulnerabilidad, una discriminación, donde realmente el psiquiátrico, como ya nosotros lo conocemos, es otra agencia social represiva, porque ¿quién ha dicho que los psiquiátricos van a ser parte o son una realidad para la reinserción social? Por el contrario, existe una represión, y estos pacientes donde realmente, como lo hemos dicho o como lo ha dicho el profesor y en las otras conferencias anteriormente, estamos cada día más patologizando y mercantilizando realmente, ¿verdad?, lo que es la enfermedad mental. Entonces, realmente hablar de Argenis es hablar obviamente de lo que es la realidad de Venezuela. Es hablar de, como lo dijo el profesor Uzcategui, de todo lo que está pasando en nuestro estado venezolano, en lo que contempla realmente esta realidad que desborda y realmente deprime, en medio de una sociedad deshumanizada, donde realmente existe una planificación injusta, donde no, obviamente, no se ha podido concretar, o como lo dije anteriormente, no existen o no tenemos políticas públicas, ni siquiera tenemos ley en lo que es el área de la salud mental.
las estructuras físicas de los hospitales psiquiátricos están abandonadas, se encuentran desasistidas. No solamente estamos hablando de una atención adecuada ni de un método, sino que sencillamente estamos hablando de una problemática que, como lo dije, que hoy día se necesita un SOS en derechos humanos, porque realmente son vulnerados y victimizados de los procesos sociales. Es un problema que no solo se soluciona con una explicación científica de las enfermedades mentales y de un tratamiento biomédico, ¿verdad? Es un problema realmente, o es una cuestión que tiene que ver con la organización y las estructuras sociales, porque realmente la problemática de la salud pública que tenemos en el Estado venezolano por la ausencia de todas estas aristas que he mencionado anteriormente, es un problema que radica en la transformación. Es un problema que sencillamente y llanamente debemos de reivindicarnos y de acoplarnos a lo que es lo colectivo, de preocuparnos por lo que realmente están pasando y por lo que realmente padecen nuestros pacientes, porque no podemos verlos ni siquiera como pacientes, son ciudadanos, son seres humanos que de una u otra forma tienen un padecimiento. Por ello, en estos momentos el Estado venezolano y la psiquiatría realmente no está preparada, o debemos prepararnos para estos nuevos desórdenes típicos y al mismo tiempo multiétnicos, porque realmente vienen en función de estos cambios históricos de la sociedad, que de una u otra forma se mezclan con estas nuevas generaciones y que deben de manejarse en función de la ruptura de estos paradigmas. Por eso, Argenis ha sido un personaje de inspiración para todos nosotros aquí en Venezuela. Y otra de sus pancartas dice: Vanguardia Psiquiátrica de Liberación. Muy poco en comparación al esfuerzo que hago, pero seguiré movido por el amor a la humanidad, sobre todo a los débiles jurídicos, los débiles económicos, los marginados, aunque en su gran mayoría no asumen la realidad, porque sencilla y llanamente esto, lo que Argenis ha hecho, es lo que ha marcado la diferencia. ¿Ok? César, por favor, la próxima. Ok. Bueno, posteriormente a ello, ¿verdad? Entonces, les voy a presentar brevemente lo que es la Red de Salud Mental y Derechos Humanos en Venezuela, que ha sido un viaje en colectivo, como lo dice esa imagen en la presentación. Esta red tiene sus antecedentes. Realmente, como lo dijo el profesor Uzcategui, se formó hace un año desde el punto de vista jurídico, pero realmente se conformó con un equipo de voluntarios, yo le diría un equipo de personas. Quedó congelada, ¿no? La imagen. Sí. Sí. Se me había caído la señal. Lo que pasa es que tengo el internet que me va y viene, está un poco inestable. Perfecto, bueno, Rosa. Como lo dije, para hablarles un poquito, ¿verdad? Como le dije anteriormente, bueno, aquí en el Estado venezolano nosotros estamos en este proyecto de lo que es la formación de la Red de Salud Mental y Derechos Humanos. Ya desde hace un año prácticamente estamos en este proceso y hace poco ya tenemos una personalidad jurídica. Realmente esta red se formó, bueno, obviamente por todo lo que nos atañe en función de lo que es esta crisis que tenemos en el Estado venezolano y al mismo tiempo toda esta crisis que tenemos con estos pacientes que son estos pacientes psiquiátricos, así como todo lo que ha pasado a nivel mundial
el alto índice de enfermedades mentales a raíz del COVID, ¿ok? Entonces, bueno, un grupo de personas nos reunimos de manera voluntaria, donde formamos esta red, donde cada cierto tiempo nos reuníamos, obviamente de manera virtual, y este escenario nos sirvió para reflexionar y al mismo tiempo de accionar, ¿ok? Posteriormente a ello, ¿verdad? Se promovió lo que es la formación del curso sobre la salud mental colectiva y buen vivir, ¿verdad? Que esto ha sido parte de este proceso. Hoy día también estamos pendientes o estamos promoviendo lo que es la discusión de un proyecto de ley en salud mental, porque como lo dice el profesor, y si ustedes vieron el video que anteriormente se estaba pasando, bueno, realmente aquí en el Estado venezolano no tenemos una ley de salud mental como tal. O sea, nuestros programas en cuanto a la salud mental están obviamente desasistidos, ¿ok? Eso por allí. Se creó la línea de salud mental coronavirus, ¿verdad? Que esa la formamos el año pasado a raíz de la pandemia. Era una línea de atención telefónica donde nosotros le brindamos una atención psicológica, un apoyo, ¿verdad? Gratuito a todos aquellos afectados de la pandemia y a quienes soliciten realmente la ayuda. También hemos realizado actividades en defensa de los derechos humanos, que realmente tenemos, como se lo dije, estamos en un estado de emergencia en función de los derechos humanos y estos pacientes psiquiátricos. Pretendemos, obviamente, estamos vinculados a la Rexacol, ¿verdad? Y obviamente, bueno, a ALAMES, a la Red Latinoamericana del Caribe y Derechos Humanos de la Salud Mental. Esto nos Rosa, ha permitido, obviamente, crear, como lo dije, de manera jurídica, esta Fundación Salud Mental y Derechos Humanos, cuyo objetivo, ya voy a terminar porque sé que el tiempo apremia, cuyo objetivo de la fundación ha sido más que todo la formación educativa, comunicacional, atención, asistencia, orientación, consultoría y asesoría en beneficio de la salud mental y los derechos humanos, que promueven el bienestar individual y colectivo, y sobre todo el buen vivir. ¿Ok? De una u otra forma, se pretende aquí ampliar los programas de desarrollo social, educativos y comunicacionales en el área de salud mental y derechos humanos, y brindarle una protección y atención integral a todos aquellos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y sus familias, así como también se pretende de una u otra forma hacer redes de atención en cuanto a la incorporación, obviamente, de todas las diferentes instituciones a nivel nacional, incluyendo, obviamente, los espacios universitarios, ¿verdad? De diferentes instituciones del Estado, que de una u otra forma están vinculadas y pretendan, ¿verdad? Una no se está escuchando ahora. Creo que con esto finalizamos la presentación porque el internet... Pero todos tenemos esperanza, el amor, y tenemos obviamente el entusiasmo y la inspiración de todos aquellos, de todos nosotros. Para finalizar, bueno, tengo esta presentación que me ha gustado mucho, un pensamiento de Galeano, que dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Bueno, yo creo que este espacio forma parte de eso, y cada uno desde nuestros espacios, desde nuestros rincones, desde cada país, cada pedacito de tierra, estamos haciendo algo por estos pacientes y buscamos obviamente lo que es la salud mental colectiva y el buen vivir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Galeano nos ha inspirado. Qué casualidad.
No es casualidad, obviamente. Bueno, ahora nos va a acompañar Magela. También vamos a hacer un cambio, ¿no? La compañera de lengua de intérprete de señas va a descansar un poquito Antonella y va a pasar Patricia. Así que le damos un descanso a Antonella. Magela Libertad Brum Lanza es mujer sorda, activista social, militante de la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT. De pronto, Magela, te dejo que tú expliques lo que es el PIT-CNT. Te doy la palabra a ti. Ahí es secretaria de propaganda. Es referente de la Comisión de Discapacidad del Gremio de los Trabajadores Municipales de la ciudad de Montevideo. La sigla es ADIOM, ¿no? Y es profesora de lenguas de señas uruguaya. Así que, Magela, tenés la palabra. Buenas tardes para todos y para todas. Es un placer poder estar acá para compartir con ustedes. Muchas gracias por darnos este espacio de participación. Bueno, yo tengo un tema que capaz que muchos piensan que no hay un vínculo con el tema de salud mental, pero de verdad hay un vínculo también con la salud mental en cuanto al tema de la comunidad sorda. Pero antes me gustaría contarles un poco cómo llegué a la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT. Bueno, yo nací acá en Uruguay 2 días después del golpe de Estado. Y después de haber nacido no pude volver a mi casa, ya pasé a vivir en clandestinidad. Viví en 13 casas diferentes acá en Uruguay en 3 años y luego nos mudamos a Argentina. También en Argentina, meses después, hubo golpe de Estado en el 76 y otra vez volvimos a la clandestinidad. Por lo tanto, en 3 años viví en 9 casas diferentes antes de mudarme para Suecia. En esos 6 años de vida nadie descubrió que era una persona sorda, que tenía hipoacusia profunda. Sí logré desarrollar el habla de la lengua materna, con dificultad, con muchos tropiezos, digamos, pero sí logré desarrollar el habla. Pero sí, tuve que ir al psicólogo durante un tiempo, porque como que se llama, tenía un montón supuestamente de patologías que no se podían reconocer en la conducta de un niño o de una niña. Era violenta, tenía problemas, como que se llama, de interrelacionamiento con mis padres, también con adultos mayores. Tenía berrinches todo el tiempo, no me lograba comunicar bien. Todos pensaban que era por la situación de vida que estamos atravesando. A los 6 años me mudé a Suecia. En Suecia ya había comenzado el primer año en Argentina, ya había empezado a hablar en idioma español. Cuando llegué a Suecia, en Suecia, 3 años después de llegar, descubren que soy sorda, justamente porque empecé una clase donde habían 20 alumnos y una maestra sueca. Nosotros íbamos 8 horas a la escuela y la maestra se daba cuenta que cuando no estaba frente a mí yo me distraía con mucha facilidad, conversaba con compañeros, conversaba con otros, no prestaba atención. Por lo tanto hizo la prueba de llamarme por mi nombre y ¿cómo que se llama? Nunca le respondí. Empezó a aumentar el volumen de voz y yo nunca jamás le respondí. Llamó a mi mamá y ahí fue que descubrieron que tenía tan solo un 20% de audición. Los médicos hicieron un montón de análisis porque no entendían cómo había empezado a hablar en la misma lengua materna. Descubrieron 2 cosas. Una, que por un intento de sobrevivencia de toda la crisis, digamos, que viví durante 6 primeros años de vida, y toda la dificultad que había en ese momento hizo que por un tema de sobrevivencia yo me esforzara más a realizar la lectura labial. Por lo tanto, a los 9 años de edad empecé una escuela para hipoacusios profundos. Ahí había un buen, ¿cómo se llama?, sistema educativo bilingüe. Por lo tanto, ahí pude desarrollar bien la lengua, ¿cómo se llama?, un básico de lengua de señas,
y además de eso pude también desarrollar la lengua del país, sueco. Con el tiempo me pasó que empecé a conocer un poco de la comunidad de sordos sueca. Ahí los niños nacían, una vez que descubrían que eran sordos, los mandaban obligatoriamente a, ¿cómo que se llama?, a aprender lengua de señas, que es su lengua natural. Y luego empezaban la escuela y empezaban a hacer una educación bilingüe. ¿Por qué cuento esto? Porque justamente los niños sordos, uno de los problemas mayores que tienen hoy por hoy, acá en Uruguay sobre todo, es justamente el tema de la comunicación. Es un tema de lenguas, un tema de que no pueden acceder a su lengua natural. Ahí ya le están prohibiendo, digamos, uno de sus derechos fundamentales, que es el de poder comunicarse y aparte recibir información. Entonces, esta situación para los niños sordos, ¿qué genera? Genera que muchas veces los niños sordos son incomprendidos. La mayoría de los niños sordos nacen, en su 95% nacen en familias de oyentes. 95% en familias de oyentes donde no pueden comunicarse con sus adultos. Por eso yo digo, en Suecia el sistema educativo de esa época era un sistema educativo muy bueno, que brindaba la posibilidad que los niños pudieran primero desarrollar una lengua natural, que era la lengua de señas, y eso le permitía luego poder desarrollar una segunda lengua, como en este caso que era la lengua maternal, el sueco. También había una obligatoriedad sueca, decía que los padres y las madres, uno de los dos debía sí o sí acompañar a ese hijo y aprender lengua de señas paralelamente para poder comunicarse con ese niño. Bueno, cuando vuelvo a Uruguay, luego de, ¿cómo se llama?, la dictadura en el año 85, vuelvo a Uruguay y me encuentro con que acá la educación, no hay acceso a la educación, no hay una educación para niños hipoacusios. Por lo tanto, ¿cómo que se llama?, voy a una escuela común y termino mi educación haciendo oralismo. Mi educación fue oralista, sacrificada, digamos, muy difícil de verdad para acceder. Aún así, en Suecia recibí algunas herramientas para poder hacerlo. Años después, pierdo la audición y del 20% paso a tener un 5%. Esto me pasó hace 10 años aproximadamente atrás. Cuando eso yo trabajaba en la Universidad Municipal de Montevideo. Y allí había una comunidad sorda, había un montón de compañeros, trabajadores municipales sordos, con quienes empecé a tener contacto y empecé a desarrollar lengua de señas naturalmente, por una necesidad evidentemente de personas. Con ellos pude aprender mucho porque pude conectarme por primera vez a la comunidad sorda uruguaya. Y ahí pude conocer un poco cuál era la cultura de esa comunidad, su historia y también la historia en el mundo de la comunidad sorda, que es igual o similar a la uruguaya también. Una lucha para poder acceder a todo aquello que tiene que ver con la salud, la educación, el reconocimiento de su propia lengua. Eso particularmente hizo que pudiera entender cómo una comunidad con una lengua minoritaria muchas veces es oprimida. ¿Por qué digo esto? Los niños sordos, como yo les decía antes, nacen en familias de oyentes en un 95%. Esto en los niños genera que la falta de comunicación, la falta de posibilidades de poder hacerse entender, muchas veces, como se llama, genera frustraciones en los niños. Antes a los niños sordos se los trataba como si estuviesen locos. Justamente pensaban que todos los berrinches, los ataques de furia, toda esa frustración que trataban de expresar y no podían, justamente se manifestaba en ataques de ansiedad, ataques de violencia. Y eso muchos médicos lo tomaban como que era una locura. No es una barrera comunicacional, sino la locura. Y los medicaban. Entonces, hasta el día de hoy, incluso hay adultos sordos con problemas de enfermedades mentales, producto de ese mal tratamiento, digamos, por decirlo de una forma, o mal pronóstico de verdad de la situación de la persona sorda, que es la barrera comunicacional. Esto es interesante de verdad, porque en realidad, justamente como hablaba la compañera de Venezuela,
yo estaba pensando justamente todos los retrocesos que hubieron hoy por hoy acá en Uruguay, un retroceso justamente por el cambio de gobierno, un gobierno neoliberal que justamente está en defensa del capital y de los intereses del capital. Y esto ha generado un retroceso enorme en los derechos de las personas en situación de discapacidad, y más aún en la comunidad sorda. La comunidad sorda hoy por hoy, por ejemplo, en el sistema educativo, por ejemplo, se ha votado, se ha, como se llama, aprobado un plan que en cuarto año sacan idioma español y lengua de señas, trancando la posibilidad de llegar a un, ¿cómo que se llama?, a un estudio terciario. ¿Por qué? Porque la lengua de señas, justamente el idioma español, son dos de las materias fundamentales para poder avanzar, digamos, su proceso cognitivo, para poder acceder luego a quinto y sexto año y a la universidad. Por otro lado, tenemos el tema de que justamente no hay en Uruguay, por ejemplo, un sistema de salud mental que permita la atención de la comunidad sorda, justamente por el problema que tenemos de la comunicación. Hay sí un centro de salud que se llama Policlínica Tiraparé, es la única que hubo en América Latina por muchos años. Ahora en Chile y en Argentina copiaron la idea de acá de Uruguay. En esa policlínica trabajan médicos, mediadores de la salud, que son compañeros sordos y sordas, que median en lengua de señas, y intérpretes. En la policlínica también hay una psicóloga, y ella atiende tanto a niños, adolescentes sordos como a adultos sordos, pero también a hijos de sordos y de sordas. Porque ese es otro tema también que está vinculado a veces con la salud mental. Los niños de hijos de personas sordas, acá en Uruguay les llamamos CODA. Esos niños generalmente a muy temprana edad asumen una responsabilidad enorme, que es la de hacer de intérprete de los padres y las madres sordos. Entonces imagínense un niño sordo que de repente a los 3 años tiene que la responsabilidad de llamar al médico, o de atender una situación de emergencia en la casa, o de comunicarse con cualquier oficina, digamos, pública para hacer un trámite para mamá o papá, porque no pueden comunicarse. O cada vez que llama el teléfono en su casa tienen que atenderlo. Todo eso recae en la responsabilidad de un niño que muchas veces no está preparado para poder asumir semejante responsabilidad. No hay en Uruguay una rama, digamos, o un lugar dentro de la medicina de la salud mental que aborda el tema justamente de la situación que viven las personas en situación de discapacidad auditiva y todo lo que genera justamente esa primera etapa de la infancia, donde justamente la barrera comunicacional genera en el niño muchas insatisfacciones y mucho sufrimiento. Porque los niños y las niñas sordas, por ejemplo, no pueden expresarse. O sea, no hay un entorno que le permita expresarse y decir qué es lo que están sintiendo. Ni cuando tienen dolor, tampoco pueden expresar cuando sienten hambre, que es una necesidad básica, o cuando tienen sed. No pueden expresar las necesidades que tienen y que los comprendan. Eso genera evidentemente a los niños menores una ansiedad enorme y muchas veces una frustración por no poder comunicarse con las personas que son responsables de su cuidado. Hace poquito justamente nos enteramos, por ejemplo, que en Suecia, del país donde teníamos una educación 100% inclusiva y bilingüe, una compañera que vive aún allá me contaba que, ¿cómo que se llama? La educación ya no es la misma que antes. Ahora, entonces, hay un modelo médico que predomina y justamente todos los niños que nacen los implantan. Les hacen un implante coclear. Otra de las causales de por qué, entonces, digo, justamente la comunidad sorda está perdiendo, digamos, derechos. Derecho al acceso a su lengua natural y al proceso que necesitan hacer para poder lograr en igualdad de oportunidades con cualquier otro niño su desarrollo cognitivo, ¿no? Cuento esto porque justamente hablaban de la mercantilización y me parece fundamental hablar sobre la mercantilización y el vínculo que hay con el modelo médico patologizante.
¿cómo se llama? En Suecia, por ejemplo, 100% de los niños implantados. ¿Por qué 100% de los niños implantados? ¿Por qué se pierde entonces la educación de calidad que se brindaba antes? Hoy por hoy hay una investigación que de verdad los niños implantados volvieron a tener un retroceso, porque se implementa la educación oralista nuevamente. Una educación oralista que significa que el niño debe hacer un esfuerzo y un sacrificio monumental para poder hablar con voz las palabras, el pronunciamiento, el estrés que le genera por no poder lograr las expectativas que tiene muchas veces el sistema educativo oralista. En Suecia particularmente tenía un sistema muy bueno de calidad educativa, con muy buenos resultados cuando era el sistema bilingüe. Hoy por hoy los médicos aconsejan que no lleven a los niños a tener contacto con la lengua de señas, con su lengua natural. Sí entendés que los lleven entonces a centros oralistas para que puedan hablar. Les dicen a los padres y las madres que esos niños, si tienen contacto con la lengua de señas, después en un futuro no van a poder hablar. Entonces, obviamente padres y madres que no tienen desconocimiento de la situación muchas veces optan por implantarlos o por ponerles un audífono y llevarlos a un lugar donde la educación es oralista. Cuando ven el fracaso, porque el niño de verdad no puede avanzar dentro de una educación oralista, los llevan a las escuelas, ¿cómo se llama?, bilingües, para que tengan por primera vez contacto con la lengua de señas. Esto muchas veces trae como consecuencia mucha frustración y mucho como que se llama dolor a los niños y adolescentes sordos, por no poder justamente alcanzar y lograr las expectativas que tienen para sí mismos, de poder como que se llama lograr avanzar en la educación y hacer aquello que quieren y sueñan ser. Hay muchos compañeros sordos que pasan por situaciones de justamente depresión, debido a justamente todas esas barreras que sienten por no poder alcanzar las metas que se quieren alcanzar. Son compañeros que de verdad muchas veces cuentan sus experiencias de vida y cómo tarde pudieron llegar a tener contacto con la lengua natural o la lengua de señas. Actualmente también en Uruguay tenemos, por ejemplo, que también demuestra las políticas justamente neoliberales y en defensa del capital. BPS es como que se llama las políticas sociales de acá de Uruguay, el tema del seguro social en Uruguay. El seguro social en Uruguay, hoy por hoy, hay un montón de recortes, hay una reforma del seguro social y justamente atenta contra los derechos de las personas en situación de discapacidad. No solamente hay un recorte presupuestal importante que nos saca las ayudas técnicas, sino que además de eso, hoy por hoy el directorio del BPS acepta recibir la denuncia que se hizo hace poco en el Instituto Nacional de Derechos Humanos por las empresas que justamente venden al BPS todas las ayudas técnicas. Ahora, organizaciones sociales que venimos reclamando y luchando para que no se hagan los recortes en beneficio de los pensionistas, de personas en situación de discapacidad, jubilados por discapacidad, todas las ayudas técnicas que recibíamos, a nosotros no nos han atendido. Le han dado prioridad justamente a esas empresas que hoy como que se ven afectadas porque venden menos al BPS. Pero no en derechos, digamos, materiales, de derechos humanos de las personas en situación de discapacidad que necesitan esas ayudas técnicas. Nosotros quisiéramos, ahora la compañera hablaba un poco sobre, ¿cómo se llama? Punto de vista, puesto una pantalla, contó el cuento sobre el tema de los puntos de vista, ¿verdad?
Nosotros creemos que es importante empezar a ver con una perspectiva de derechos humanos a las personas en situación de discapacidad. Muchas veces, de todas las barreras que la población en situación de discapacidad tiene, muchas veces después vincula a un tema de depresión y de dificultades en cuestión del tema de su salud mental y el avance de la deterioración de su salud mental. Por un lado, por el tema justamente que yo les explicaba, que muchas veces en los servicios de salud no hay la contemplación de esa población, ni de la persona sorda, ni de otros compañeros en situación de discapacidad. No hay accesibilidad a los sistemas de salud. Y hoy con este gobierno neoliberal ha habido un retroceso enorme en materia justamente, digo, de accesibilidad. Para nosotros es muy importante el tema de poder compartir a nivel internacional la experiencia que estamos nosotros viviendo acá en Uruguay, saber entonces cuál es la experiencia de cada uno de los países de Latinoamérica. Nos parece que es muy importante también tener presente el tema de discapacidad y cuáles son los límites que tienen las compañeras, las personas de la población en situación de discapacidad. Saber, entender y conocer cuáles son las limitaciones mutuamente también nos ayuda a pensar cuáles pueden ser las soluciones para darle a esa población, para que también tenga igualdad de oportunidades, digamos, frente a esos servicios que nosotros brindamos a la población. Nosotros hablamos justamente que no queremos un servicio de manicomización. Nosotros no estamos de acuerdo, obviamente, con eso. Pero sí necesitamos un servicio integral de la persona. Entender por qué la persona termina con una enfermedad mental. ¿Por qué llega a ese punto donde la persona se siente así con esa depresión o necesita de un tratamiento evidentemente que contemple sus necesidades también como persona en situación de discapacidad y entender por qué está vinculado a veces también la enfermedad mental, de dónde viene, digamos, todo el proceso que hace la persona en situación de discapacidad y todas las barreras que tiene que sortear día a día. Nos parece fundamental, entonces, como que se llama, poder generar conciencia colectiva para poder hacer un cambio. Como decía la compañera, digo, es importante de verdad lograr cambios, que aportes pequeños para poder lograr cambios. Bueno, por último me gustaría despedirme y decir, ¿cómo que se llama? Que nosotros estamos, ¿cómo se llama? Trabajando desde la Secretaría de Discapacidad de PCNT, junto a las organizaciones sociales. Hay una mesa permanente con más de 80 organizaciones sociales de personas en situación de discapacidad. Yo llegué a la Secretaría de Discapacidad y ahí se me abrió las puertas, digamos, de alguna forma. A un espacio de participación donde no solamente pude encontrar a compañeros y compañeras que ya venían trabajando el tema de discapacidad, sino que también hubo una mesa permanente que me pudo aportar un montón de conocimientos, aportar también, ¿cómo que se llama?, conocer las realidades que vivía cada uno de sus compañeros, sus limitaciones, y a no sentir que estaba sola, porque antes no conocía, no podía reconocer mi propia situación de discapacidad. Tampoco podía reconocer que había tenido las mismas coincidencias de comportamiento y de conducta que otros niños sordos, por ejemplo. Lo logré entender cuando pude hacer contacto con una comunidad sorda que me brindó toda esa información, ese conocimiento. Quisiera transmitirles eso para ver y entender la posibilidad de alguna forma de concientizar de la importancia de poder incluir, para poder lograr justamente el acceso a la salud y al tratamiento que ustedes dicen, entender que es importante, que tiene que ser integral en cuanto al tema de la salud mental. Agradezco mucho que me hayan escuchado y agradezco el espacio de participación para poder exponer esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Magela, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora invitamos a Víctor Lizama. Víctor es mexicano, amigo, coordinador del equipo de personas facilitadoras del programa de discapacidad y justicia de Documenta de México. Así que tenés la palabra, Víctor. Discúlpame, Débora, perdón.
Perdón, Sí. acá Antonella, la intérprete, para que nos cambien de Sí. pantalla. Ah, perfecto. Perfecto, perdón que no avisé. Es Gracias. cierto, ahora descansa Patricia y le toca a Antonella. Muchas gracias, Débora, y gracias también a los compañeros y las compañeras del Grupo Salud Mental Colectiva y Buen Vivir por esta amable invitación. Antes de comenzar mi presentación, quiero protestar por el uso de términos patologizantes hacia mi colectivo, el de personas con discapacidad psicosocial. Cada vez que escucho la palabra enfermedad mental, paciente, que se usa a la locura como elemento inspirador, me produce un gran enojo, porque no se busca entonces una verdadera transformación y se está reconociendo plenamente nuestra dignidad. Se siguen empleando terminologías que afectan nuestros derechos, nuestra percepción como sujetos con capacidad de decidir. Entonces, es una protesta que procura también expresarse de manera respetuosa pero enérgica. Y sin más, pues les comparto mi presentación. Como bien mencioné, trabajo en una organización de defensa de derechos humanos en la Ciudad de México llamada Documenta. Es una organización que tiene 3 programas, uno de ellos dedicado al tema de discapacidad, particularmente en cuanto a el tema del derecho al acceso a la justicia, ya que en particular las personas con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual se ven discriminadas cuando se enfrentan a la justicia penal. Por lo tanto, Documenta ha emprendido una serie de acciones que buscan que los derechos de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual frente al sistema de justicia penal sean reconocidos. Y mi presentación va a hablar sobre una de las experiencias que Documenta ha emprendido en la Ciudad de México, un proyecto llamado de personas facilitadoras en el sistema de justicia penal. Y esta ha sido una respuesta respetuosa de derechos frente a la medicalización de la justicia. Les invito a conocer este material que pueden encontrar en la página de la organización en documenta.org.mx, que habla sobre 2 figuras que afectan los derechos de personas con discapacidad psicosocial o intelectual frente al sistema de justicia penal, la inimputabilidad y las medidas de seguridad. Para retomar lo que expresaba en un primer momento, debemos reconocer que el día de hoy hay 2 enfoques que están afectando los derechos de las personas con discapacidad. Y yo diría aún más el derecho que tenemos todas las personas a disfrutar de bienestar, a poder ser reconocidas como sujetas plenas de derechos. Por un lado, el enfoque biomédico, que como podrán darse cuenta, no solo tiene que ver con la consulta que una persona pueda tener en una institución de salud mental. El enfoque biomédico también afecta, por ejemplo, la posibilidad de que las personas accedan a la justicia. Este enfoque biomédico ve a las personas con discapacidad como anormales, ve a la discapacidad como un problema individual, como una categoría clínica, como una enfermedad. El enfoque biomédico busca corregir la deficiencia en la persona, promueve la dependencia. La persona con discapacidad, entre estas las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, son vistas simplemente como objeto de tratamiento. Por otra parte, y justo en el tema del reconocimiento de la capacidad jurídica plena, muchas veces esta se restringe a partir de criterios que hablan del interés superior. Y finalmente se sustituye a la persona en la toma de decisiones. Este enfoque finalmente justifica la institucionalización, y no solamente en manicomios, también en cárceles. Por otro lado, el enfoque de derechos humanos ve a la discapacidad, incluida la discapacidad psicosocial, como parte de la diversidad humana. La discapacidad es un problema social, no es un problema de la persona. La discapacidad es una condición de vida, una situación, una identidad. El enfoque de derechos humanos busca eliminar barreras que están impidiendo el ejercicio de derechos. Igualmente promueve la autonomía de la persona con discapacidad. Por lo tanto, la persona es vista como sujeta de derechos.
Este enfoque se basa en la voluntad de la persona y puede ser que la persona con discapacidad desee tener apoyo para la toma de decisiones. Si nos referimos a estos temas relacionados con la salud mental, el enfoque de derechos humanos facilita la inclusión en la comunidad. Y obviamente cuando hablamos de este enfoque de derechos humanos en discapacidad, debemos tener en cuenta este Tratado Internacional de Derechos, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para la firma y ratificación de este instrumento internacional de derechos humanos, fue fundamental la participación de personas usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría, como por ejemplo Tina Minkowitz. Ella es una abogada que ha defendido el derecho a la capacidad jurídica plena de todas las personas y obviamente se ha enfrentado al modelo psiquiátrico que restringe derechos. La discapacidad psicosocial, y aquí hago un breve recordatorio, es una definición que se crea desde el propio enfoque de derechos humanos y a partir de las definiciones que se crean desde el movimiento de personas usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría. El término discapacidad psicosocial no es sinónimo de enfermedad mental. El término es resultado de la lucha de mi colectivo, así que tengámoslo muy presente a la hora de hablar de derechos y a la hora de definir a personas que han sido etiquetadas por la psiquiatría como portadoras de un diagnóstico, de un trastorno, de una enfermedad mental. Igualmente, las personas con discapacidad intelectual se enfrentan a muchas barreras para el ejercicio de sus derechos, particularmente el derecho a la capacidad jurídica. Estos colectivos ven afectados una serie de derechos, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la educación, el derecho a votar, el derecho a la libertad, el derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, pero fundamentalmente el derecho al reconocimiento como persona ante la ley. En el sistema de justicia el día de hoy vemos confrontados estos dos enfoques, el enfoque biomédico que criminaliza la discapacidad o que en algunos casos construye estrategias paternalistas que finalmente restringen la capacidad jurídica. Podríamos hablar aquí de dos figuras en específico, la inimputabilidad y las medidas de seguridad. Y por el otro lado, el enfoque de derechos humanos que ve la discapacidad como parte de la diversidad humana y busca la igualdad y no discriminación. Esto a partir del reconocimiento de la capacidad jurídica plena y también de la posibilidad y derecho de las personas con discapacidad a que se realicen adecuaciones en sus procesos de justicia. Estas adecuaciones son llamadas por la Convención como ajustes de procedimiento. Hablaba de la inimputabilidad, no entraré en mucho detalle, es una figura que lamentablemente existe en todos nuestros países, en toda América Latina, pero es una figura de corte paternalista que termina restringiendo la capacidad jurídica de las personas con discapacidad para participar en procesos de justicia penal, particularmente cuando participan en los procesos como imputadas. Y un resultante también de la inimputabilidad son las medidas de seguridad. Tanto en la inimputabilidad como en las medidas de seguridad está presente la mano de la psiquiatría. Son psiquiatras los que a final de cuentas determinan si la persona tiene capacidad para comprender, si la persona tiene capacidad para expresar voluntad y por lo tanto para participar en su proceso. Y contra estas figuras y también la de las cárceles psiquiátricas a donde van dirigidas muchas personas declaradas inimputables, es que surgen estas nuevas estrategias respetuosas de los derechos humanos llamadas ajustes de procedimiento. Los ajustes de procedimiento buscan eliminar barreras legales, actitudinales, organizacionales, comunicacionales, arquitectónicas. Los ajustes de procedimiento no serían posibles si no se reconoce la capacidad jurídica plena de la persona. En México,
quienes han emprendido la implementación de estos ajustes de procedimiento en el sistema de justicia penal son personas facilitadoras de justicia. Se trata de un equipo multidisciplinario que desde 2017 ha participado en procesos penales en los que participan personas con discapacidad psicosocial o intelectual, justamente a través del acompañamiento de las propias personas con discapacidad. El proyecto de facilitadores de justicia se da gracias a la conjunción de 3 elementos. Por un lado, la existencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en especial lo que refiere el artículo 13 relacionado con acceso a la justicia y donde se menciona la obligación que se tiene que realizar cada vez que una persona con discapacidad participa en un proceso de justicia. Y aquí no solo hablaríamos de personas con discapacidad psicosocial o intelectual, también si participan personas con discapacidad visual, auditiva, física. Por el otro lado, experiencias internacionales de equipos de facilitadores e intermediarios de justicia. Antes que existiera este equipo en México, ya había experiencias semejantes en España, en Israel, en los Estados Unidos, en Kenia, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y finalmente, el que a partir de una reforma de derechos humanos que se emprendió en México en años recientes, también hubo una reforma en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en este instrumento jurídico se consideró la obligación de realizar justamente ajustes cuando participan personas con discapacidad. En la Ciudad de México, a partir de un acuerdo de documenta con el Poder Judicial de la ciudad, se emprendió el programa piloto hacia un sistema de justicia penal incluyente, que es justamente el que considera la participación de personas facilitadoras de justicia. De entonces a la fecha, el equipo ha asistido a más de 2.500 audiencias penales en la Ciudad de México. Como les mencionaba, es un equipo multidisciplinario formado por 8 personas, 7 mujeres y un hombre. Y un punto trascendental es que 2 de los integrantes que participamos en este equipo nos identificamos como personas con discapacidad psicosocial. Las personas facilitadoras de justicia acompañamos a personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Estamos al lado de las personas, somos un puente de comunicación y esto obviamente genera una conexión con la persona con discapacidad. Nuestra experiencia ha ido en contrasentido de los criterios de los psiquiatras que siempre van a buscar restringir derechos, canalizar a la persona e imponerle tratamientos. Hay una parte trascendental de nuestro trabajo que es el acompañamiento. Y aquí rescato algo que un tanatólogo estadounidense ha dicho acerca de la filosofía del acompañar. Acompañar se trata de estar presente para el dolor de otra persona, no de hacer que su dolor desaparezca. Acompañar se trata de ir al desierto del alma con otro ser humano, no de creer que somos responsables de encontrar la salida. Acompañar se trata de honrar el espíritu, no de enfocarse en el intelecto. Acompañar se trata de escuchar con el corazón, no de analizar con la cabeza. Acompañar es dar testimonio de las luchas de otros, no de juzgar o dirigir esas luchas. Acompañar se trata de caminar al lado, no de conducir o ser conducido. Acompañar se trata de descubrir los dones del silencio sagrado. No significa llenar con palabras cada momento. Acompañar al que sufre se trata de quedarse quieto y en silencio, no de querer moverse frenéticamente hacia adelante. Acompañar se trata de respetar el desorden y la confusión, no de imponer orden y lógica. Acompañar se trata de aprender de otros, no de enseñarles. Acompañar se trata de tener una actitud de curiosidad y no de expertos. Debemos reconocer la necesidad que las personas con discapacidad
psicosocial e intelectual tienen cuando se enfrentan al sistema de justicia penal, ya que viven discriminación estructural y están atrapadas en círculos viciosos de exclusión. Por ejemplo, vivir en situación de calle, el consumo problemático de sustancias, la carencia de servicios de salud mental respetuosos de derechos humanos, etc. Por lo cual es necesaria una colaboración entre distintas instituciones de gobierno y la sociedad civil para romper esas dinámicas y construir programas integrales que busquen la inclusión social de estas personas y se deje de ver al sistema de justicia penal como el que debe atender esta problemática a través de la privación de la libertad para favorecer un supuesto derecho a la salud. Yo les diría también que es importante que cuando hablemos de procesos de transformación social, también tengamos muy claro que debemos buscar alternativas frente al punitivismo. El punitivismo termina afectando a los excluidos, a los desposeídos, a las personas más discriminadas. Y por ello, tengamos muy presente alternativas como la justicia restaurativa. Abarca una diversidad de programas y prácticas. Consiste en una serie de principios, una filosofía, un conjunto alternativo de preguntas guías. En último término, la justicia restaurativa proporciona un esquema de pensamiento alternativo para abordar el delito. Y ahora que comparto esta mesa con una compañera con discapacidad auditiva uruguaya, me es trascendental también hablar de otro enfoque muy importante cuando hablamos de justicia, la justicia disca. Les invito a conocer más acerca de este tema. Es un homenaje al largo legado de resiliencia y resistencia que son la herencia de todos nosotros, cuyas cuerpas no se conforman. La justicia disca es una visión y una práctica aún por ser, un mapa que creamos con nuestros ancestros y nuestros bisnietos hacia adelante, en todo lo ancho y profundo de nuestra multiplicidad de historias, un movimiento hacia un mundo en el que cada cuerpo y mente sean entendidas como hermosas. Finalmente, les agradezco el haberme escuchado, el haberme permitido expresar estas palabras y pues aquí les dejo mis datos de contacto. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Excelente. Bueno, en el chat hay muchos comentarios felicitando, abrazando a los exponentes. No hay ninguna pregunta en concreto, solamente hay como esa inquietud de, bueno, el planteo de temas más que interesantes. Así que si tenemos, creo que tenemos unos minutos. Recuerdo que este conversatorio en una semana va a estar en el canal que es de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir, así que los vamos a poder ver ahí. ¿Tá? Natalia. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Natalia. Muchísimas gracias por este conversatorio. Adhiero a lo que protestaba Víctor en cuanto a esto de cómo, no sé, ese modo de nombrar que nos distancia y como que pareciera que el sistema de salud mental es para otros y es para todos, ¿no? Y todes. Y la pregunta va hacia Víctor. ¿Qué dificultades encontraron, qué barreras a la hora de acompañar en este equipo, junto al equipo? ¿Con qué dificultades se fueron encontrando? Y por ahí, ¿qué cosas les sorprendieron? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Natalia. Víctor. Muchas gracias, Débora. Pues respondiendo esta pregunta en dos partes. En primer lugar, ¿cuál es la mayor dificultad o cuál ha sido la mayor complicación? Entiendo, Natalia, que me preguntas. Pues advertir justamente esta enorme discriminación que viven las personas con discapacidad psicosocial o intelectual
frente al sistema de justicia penal. Creo que es una realidad común en nuestros países, pero las cárceles psiquiátricas muchas veces son vistas como sustitutivo del manicomio. Ahí van a dar personas en situación de calle, personas que tienen consumos problemáticos, y nuestra área de intervención es muy limitada, ¿no? Constantemente escuchamos incluso a los propios jueces, juezas, referirse a que, por ejemplo, una persona a la que se le acusa de haberse robado algo muy pequeño, de bajo costo, pero que sin embargo vive en situación de calle, le va a ser más conveniente que se le envíe a una cárcel psiquiátrica, porque ahí le van a dar tratamiento y eso va a garantizar su derecho a la salud mental. Es un argumento completamente perverso. Privar a una persona de la libertad e imponerle un tratamiento afecta la dignidad, afecta los derechos de la persona, es violatorio de derechos. Y por el otro lado, en cuanto a algo que nos haya sorprendido, es ver cómo nuestra participación ha ido eliminando el estigma de peligrosidad hacia las personas que asistimos. Cuando comenzó el proyecto hace 4 años, llegábamos a las audiencias penales y todos nos advertían de lo peligroso que era la persona junto a la cual nos íbamos a sentar. Nos decían que tuviéramos el máximo cuidado, que quitáramos los bolígrafos, que no dejáramos nada que la persona asistida pudiese emplear como arma, ¿no? Porque nos podían incluso sacar un ojo. Y a lo largo de estos 4 años ha habido un proceso de toma de conciencia por parte de los operadores. Lo más reconfortante, lo que más esperanza me siembra como facilitador de justicia es escuchar a las propias personas con discapacidad participando en sus procesos, con sus herramientas, con sus posibilidades de expresión, no intentando ni siquiera normalizarse para poder participar. Entonces aquí estarían los dos referentes acerca de nuestro trabajo. Por un lado, los enormes retos que subsisten y por el otro, este lento proceso de toma de conciencia. Gracias, Víctor. Bueno, acá hay una pregunta. Excelente conversatorio. Me gustaría preguntarle a Magela sobre la inserción laboral, teniendo en cuenta la dificultad de procesos vividos desde la niñez. Bueno, el tema de la inserción laboral de acá en Uruguay, de verdad, es todo un tema. Tanto nosotros hace unos años atrás, en el 2018, se aprobó la ley de empleo para personas en situación de discapacidad en el ámbito privado. Ya teníamos y contábamos con una ley de empleo para el sector público. Igual, de todas formas, teníamos dificultad para que se cumpliera el 4% de la cuota en el sector público. Y también ahora estamos teniendo unas barreras y una dificultad enorme con el sector privado. Si bien la ley ahora cumple 3 años de aprobada, y las empresas deberían estar ya convocando, haciendo llamados para personas en situación de discapacidad, y deberían de estar todas. A ver, ¿qué pasó? A ver, un poquito, creo que estaban... Me piden que pare un poquito. Perdón, Magela, creo que estaban pidiendo el cambio las compañeras, ¿no? Para descansar. Antonella, perdóname, porque hay que hacer un cambio de pantalla, bueno, discúlpame. Otra vez volvemos a repetir, así queda grabado. Volvemos, Patricia. Vuelvo a responder, perdón. Bueno, yo contaba que acá en Uruguay tenemos ley para el sector público y también para el sector privado, de un 4% de la cuota. Esto significa que para el sector público, por ejemplo, 4% de la cuota significa que de los, ¿cómo que se llama?, de las vacantes. Para el sector privado tienen que todas las empresas con más de 25, ¿cómo que se llama?, trabajadores deberían estar cumpliendo con un 4% en los nuevos llamados.
El sector público ya hay una deuda, digamos, histórica del cumplimiento de la cuota. Por el sector privado ahora tenemos una dificultad enorme porque obviamente este gobierno ahora defiende, como que se llama, las empresas privadas y sus intereses en beneficio del capital. Por lo tanto, tenemos mucha dificultad con el tema del cumplimiento de la cuota en el sector privado y tenemos mucha dificultad dentro de la negociación, digamos, que tenemos en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Comisión de Inclusión Laboral. Ahí tenemos una dificultad enorme. Ahora vamos a, ¿cómo que se llama?, a un nuevo aniversario de la aprobación de la ley y solamente en 3 años han ingresado 20 personas nada más al ámbito privado. Si bien entonces el ámbito privado también tiene 10 veces más puestos de trabajo que el ámbito público. Por lo tanto, sí hay mucha dificultad con el tema de los ingresos de las personas en situación de discapacidad al ámbito laboral. Continuamos con esa dificultad y ahora es más grave. Incluso hace poco se hizo una encuesta por una de las organizaciones sociales, hicieron una encuesta y lograron, como que se llama, analizar que descendió la empleabilidad de las personas en situación de discapacidad en Uruguay en un 68%. Gracias, Magela. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos en tiempo, ¿no? Estamos en tiempo, hay que ir cerrando. Así que bueno, hay algunas preguntas para Víctor. ¿Puedo hacer la última pregunta? Que hay una inquietud que apareció en el chat. Bueno, siguen saludos a Magela, Rosa. Y Víctor, te preguntan, ¿qué profesionales integran ese equipo multidisciplinario? ¿Los hay desde lo espiritual y abogados? Me llamó mucho la atención en el estatuto del acompañar que se tenga en cuenta el escuchar con el corazón y no analizar con la cabeza. Gracias, Débora. Pues es un equipo en el que participan trabajadoras sociales, hay una abogada, hay sociólogas. Hay una cuestión muy interesante, es que yo soy el único hombre, el resto del equipo son mujeres. Y creo que no es un dato menor. En cuanto a la filosofía del acompañar que les compartí, a mí me hace mucho sentido con lo que requerimos particularmente las personas con discapacidad psicosocial. Muchas veces se niega el ejercicio de derechos a partir de suponer, como les había mencionado, que la persona no tiene la capacidad de comprender, que no tiene la capacidad de expresar voluntad o que la forma de comunicación es ininteligible, ¿no? Pero a las personas con discapacidad psicosocial muchas veces nos sirve ese acompañamiento silencioso, el justamente escuchar con el corazón y no necesariamente estar analizando, ¿no?, qué es lo que pasa en la realidad de la propia persona loca, de la persona con discapacidad psicosocial. Muchas gracias, Víctor. Bien, estamos ahora sí despidiéndonos, ¿no? Estamos en hora. Un placer. Muchas gracias a los compañeros que expusieron sus experiencias, su trabajo. Y seguro nos estamos viendo a la vuelta de la esquina, como se dice por acá en Uruguay. A la vuelta de la esquina, seguro nos vemos. Así que un abrazo muy grande y nos estamos despidiendo. Chao, gracias.